Muy buenas noches a la audiencia, a nuestros distinguidos ponentes, ¿no? En esta noche vamos a tener la actividad académica correspondiente a la conmemoración de la lucha contra el Día de la Lucha contra el Sarcoma. Para esto contamos con un distinguido panel de ponentes, ¿no? La doctora Lourdes Huanca por patología, el doctor Yasser Zulcahuanman, que nos va a introducir al mundo de la genética de los sarcomas, ¿no? Esto va a estar llevado adelante, ¿no? Con el doctor Víctor Castro Olidén por la parte de medicina, y la conducción del evento que quede en manos del doctor Juan Carlos Aro Varas, ¿no? Quien es director de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El doctor Juan Carlos Aro Varas, además, ¿no? Está inmiscuido en un proyecto muy importante sobre sarcomas a nivel mundial, ¿no? Así es que estamos en manos de expertos como para que nos lleven justamente al tema, ¿no? La medicina agnóstica, la oncología agnóstica, ¿no? El tratamiento agnóstico de los tumores. A nombre de la Sociedad de Cancerología, de su presidenta, la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, quien ha tenido un compromiso muy importante hoy día y ha dejado con mucha pena en mis manos la introducción a este evento, pues los dejo en la grata compañía de este distinguido panel y el doctor Aro, quien lo va a llevar adelante. Gracias. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Casavilca. Buenas noches con todos. Para el día de hoy vamos a presentar una plenaria sobre el manejo desde un enfoque, como ha mencionado el doctor, de tratamiento agnóstico de pacientes con diagnóstico de sarcoma de partes blandas. Para empezar la sesión del día de hoy de la Sociedad Peruana de Cancerología, vamos a empezar con el primer tema. Este va a estar a cargo perdón, de la doctora Lourdes Huanca. La doctora es médico anatomopatóloga y médico patóloga oncóloga, médico staff del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de la Clínica Ricardo Palma, y al mismo tiempo también es jefa del Laboratorio de Anatomía Patológica de QLab, para presentarnos el primer tema, que va a ser el enfoque, perdón, el enfoque diagnóstico de sarcomas de partes blandas, diagnóstico patológico de sarcomas. Adelante. Buenas noches, doctora Lourdes. Buenas noches con todos. A ver, voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve? Todavía no sale. Ya salió. Listo. Ya se puede ver. Ok. ¿Ahora? ¿Sí, no? Sí, doctora. Adelante. Ok. Bueno, agradezco en inicio la invitación de la Sociedad Peruana de Cancerología para este tema tan importante y apasionante. El tema que me ha tocado presentarles es el diagnóstico patológico de los sarcomas. A manera de introducción, como todos saben, los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores malignos que se derivan de los tejidos mesenquimales. Son neoplasias muy raras, constituyendo casi el 1 a 1% de todos los cánceres en pacientes adultos y pueden llegar hasta el 20% en pacientes pediátricos. La incidencia va de 5 a 6 casos por cada 100.000 habitantes por año. En el INEM, por ejemplo, tenemos una incidencia de hasta 600 casos por año. Tanto su rareza como su heterogeneidad afectan la precisión diagnóstica y se recomienda que su manejo sea multidisciplinario en centros de referencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como patólogos cuando nos viene tanto una biopsia o una pieza quirúrgica? Son 4 puntos importantes que tenemos que contribuir. Establecer en inicio el diagnóstico, que es lo más importante, identificar características que determinen su pronóstico o puedan influenciar en su tratamiento, poder también identificar
cualquier característica de un síndrome genético subyacente, sobre todo en pacientes pediátricos, y también obtener y archivar material para futuras necesidades del cuidado del paciente, material para biobancos, registros de enfermedad, investigación o inclusión del paciente en estudios clínicos. Algo sobre la preanalítica. Siempre nos van a preguntar cuál debería ser la cantidad necesaria para hacer un diagnóstico adecuado. Vamos a hablar del volumen del tejido. Dependiendo de las características del tumor, tales como su tamaño, su localización y si tiene o no necrosis, la cantidad del tejido obtenido puede ser limitada. Se recomienda que siempre las biopsias deben de ser dirigidas con una guía imagenológica. Se dice o se recomienda que son suficientes 4 a 6 biopsias core para un diagnóstico. También se recomienda que se haga una evaluación in situ o una evaluación rápida in situ del tejido biopsiado para asegurar que sea representativo de la muestra y que sea viable, o sea, que no contenga necrosis. Esto lo podemos hacer a través de métodos de citología como touch, biopsias de toque o congelación. Sobre las biopsias, tratemos de trabajar siempre que nuestras instituciones trabajen con formol baferado y que las muestras no estén en formol por más de 72 horas. En caso tengamos las muestras suficientes, 4 o 6, tratar de dividirlas en bloques diferentes para que si es que necesitamos pruebas auxiliares como inmunistoquímica o tejido adicional para estudios moleculares, no nos gastemos el tejido, ¿no? Ahora, sobre los tejidos que son sometidos a descalcificación, por ejemplo, con ácido nítrico, tienden a que no se preserven bien los ácidos nucleicos, por lo tanto, no nos van a ser adecuados para pruebas moleculares. Si es que en caso se va a necesitar o ya se sabe que se va a pasar a una prueba molecular y es un tejido asociado a hueso, la descalcificación se debe hacer con el ETA para dar una mejor preservación de los ácidos nucleicos. En cuanto a las piezas quirúrgicas, antes de trabajarlas, de tocarlas, como les digo a los residentes, tenemos que revisar a las imágenes, en los reportes operatorios, para orientarnos y tener una adecuada información de cómo ha salido el espécimen, ¿no? Son importantes las fotografías para documentar el espécimen previo al corte, previa tensión de bordes de márgenes quirúrgicos para que estos sean definidos. Ahora, un muestreo minucioso se recomienda y esto nos permitirá un adecuado diagnóstico, ya que nos puede revelar la macroscopía componentes de distintos grados, componentes divergentes o componentes desdiferenciados. Estos componentes que no fueron quizás muestreados en las biopsias iniciales. Ahora, en casos de neoplasias que hayan tenido un tratamiento en adyuvante previo, un mapeo adecuado, también permitirá la evaluación de la respuesta al tratamiento. En cuanto al reporte de patología, debe de incluir características importantes para la estrategia terapéutica, tales como el tamaño tumoral mayor, el grado y sistema utilizado, y si es que es aplicado al tipo tumoral. El sistema de graduación que utilizamos más frecuentemente es el sistema de la FNC-LCC, ¿no? Que es el sistema francés. Así como también son importantes establecer la distancia de los márgenes tumorales, incluyendo la medición exacta al tumor, ¿no? Cuando hay especímenes resecados de una terapia neoadyuvante, se tiene que expresar el porcentaje y extensión de la necrosis, ¿no? Ya que esto va a influenciar en el pronóstico y el enfoque del tratamiento. Se recomienda que se utilice plantillas, o sea, reportes estandarizados donde se pueda hacer un checklist de todas las características descritas para optimizar y dar una información completa al médico tratante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como patólogos nos preguntamos cuando tenemos un caso de una biopsia o un espécimen quirúrgico? Definitivamente tenemos que volver a la información diagnóstica, a información clínica. Enfocarme en la edad, sexo del paciente, la localización tumoral, es una neoplasia de hueso, de partes blandas, es la profundidad, es una neoplasia superficial, profunda, el tamaño también es importante, y hacer la correlación con las imágenes. Siempre tratar de discutir el caso con el radiólogo y hacer las preguntas correspondientes, ¿no?
así como también pedir los datos clínicos que son importantes, tanto como tiempo de aparición y duración de los síntomas, ¿no? Ahora también, ¿qué nos viene a la mente? ¿Será este un proceso realmente un sarcoma? ¿Es un proceso reactivo, inflamatorio, o es un proceso realmente neoplásico, ¿no? Los tumores mesenquimales benignos exceden en mucho a los tumores malignos. Es por eso que debemos de tener todas las posibilidades diagnósticas en mente, ¿no? Ahora también, ahora se tratará de un tumor mesenquimal o un tumor no mesenquimal, o sea, de otra estirpe. Y finalmente, si es un tumor benigno o es un tumor maligno, ¿no? Ahora también, ¿serán los hallazgos histológicos, morfológicos suficientes para el diagnóstico? Sí, en gran parte de los diagnósticos de sarcomas se puede tener un alcance muy certero solamente utilizando la morfología. Ahora, en ciertos diagnósticos me ayudarán los marcadores de inmunistoquímica, qué marcadores debería de pedir, o debería de pedir algunos métodos genético-moleculares para identificarlos, ¿no? Y además me tengo que preguntar si hay alguna probabilidad de que tenga hallazgos genéticos moleculares importantes para el tratamiento. Ahora, lo que más nos ayuda y viene ayudándonos durante todos estos años, a pesar de las nuevas técnicas, es el enfoque morfológico. La evaluación del patrón histológico predominante es el primer paso para un diagnóstico diferencial y para la selección de las pruebas complementarias que voy a hacer. Definitivamente tengo que descartar otras estirpes, carcinomas, linfomas, tumores germinales, mesotelioma y melanoma que puedan imitar una neoplasia mesenquimal, ¿no? Ahora, como los patrones que nosotros consideramos son los patrones de células redondas, los patrones fuso celular, el patrón pleomórfico, el patrón epitelioide, el patrón mixoide, el patrón bifásico. Claro que todo no puede haber también patrones mixtos, ¿no? Pero más o menos teniendo este enfoque voy a poder resolver la gran mayoría de mis casos, ¿no? Ahora, los tumores adipocíticos también ya forman un grupo diferente, tanto para sus diferentes tipos, como los tumores liposarcomas bien diferenciados, los liposarcomas desdiferenciados, los liposarcomas mixoides, ¿no? Ahora, en base al patrón es que yo voy a dirigir mi estudio de inmunistoquímica, ¿no? Y acá tenemos paneles de screening, por ejemplo, para los llamados tumores de células redondas pequeñas. En este caso, el más representativo es el sarcoma de Ewing o Bennett, ¿no? Pero también tengo que hacer diagnósticos diferenciales con otras neoplasias que no son mesenquimales, como los linfomas, melanoma, y también con carcinomas, por ejemplo, los tipos neuroendocrinos. Ya también, yendo a los neoplasias mesenquimales de células redondas, también tengo que hacer un diagnóstico diferencial con racomiosarcomas, sarcomas sin nombre probablemente diferenciado, y los tumores neoplásicos de células redondas. Ahora, si vamos al patrón de células fusocelulares monomórficas, acá destacan el sarcoma sinovial, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, el dermatofibrosarcoma protuberans, con su subtipo, el fibrosarcoma, el tumor, tumores de músculo liso, como el leiomiosarcoma, el tumor fibroso solitario, los GIST, y los schwannomas celulares. Acá tenemos entre las neoplasias epitelioides también los mioepiteliomas, el sarcoma epitelioide, los angiosarcomas epitelioides y también ciertos linfomas, por ejemplo los linfomas anaplásicos y melanoma y carcinoma también pueden tener un patrón epitelioide. Y finalmente el patrón pleomórfico o fusocelular también pueden hacerlo los leiomiosarcomas, los rhabdomiosarcomas y los sarcomas pleomórficos indiferenciados. Y considerando otras estirpes, también los grandes imitadores, también carcinomas, con patrón sarcomatoide, melanoma y en algunos casos los linfomas también anaplásicos. Ahora, si bien la inmunohistoquímica también es una técnica antigua, que data de los años 70, ya han tenido también una evolución, ¿no? Se habla de marcadores de tercera generación, que son factores de transcripción asociados a un linaje determinado.
Por ejemplo, para músculo liso tenemos la miogenina, el MioD1, el PAC7, para endotelio el marcador ERG, para tumores de la notocorda, por ejemplo, marcadores como braquiuria, ¿no? Y ciertos marcadores epiteliales, ¿no? El TTF1, por ejemplo, para tiroides y pulmón, CDX2, AB2 para marcadores de tejido gastrointestinal, ¿no? Y más aún, ahora tenemos los marcadores de inmunistoquímica de próxima generación, que ya nos revelan eventos genéticos subyacentes o nos dan un análisis de las fusiones genéticas. Acá tenemos, por ejemplo, a marcadores como el SS18 y fusión con SSX, que es del sarcoma sinovial. Acá tenemos el STAT6, por ejemplo, que es para el tumor fibroso solitario. El KIT, como ustedes muy bien saben, que es para el GIST. CAMTA1, que también podemos utilizarlo para el hemangioperioma epitelioide, y así diferentes de estos marcadores que van a revelar y nos van pueden hasta reemplazar ciertos estudios moleculares. Acá tenemos un ejemplo, este es un sarcoma sinovial, la típica neoplasia fusocelular con un patrón hemangiopericitoide, con depósito de colágeno, que muestra la típica fusión, traslocación, mejor dicho, del cromosoma 18X, ¿no? Pero acá tenemos un marcador de inmunistoquímica que nos revela una positividad nuclear que va a ser lo mismo, que va a traducir este tipo de traslocación específica, ¿no? Ya con un marcador inmunistoquímico. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos el de DIT, que si bien en casos de liposarcoma mixoide bien diferenciado, el diagnóstico histopatológico no es problema por la arquitectura que tienen y el característico patrón vascular, tenemos problemas cuando tenemos la contraparte de alto grado, que es el liposarcoma mixoide de células redondas, ¿no? Pero con este marcador, que puede revelar la fusión de DIT, podremos hacer un alcance y un diagnóstico de este liposarcoma mixoide de células redondas o de alto grado. Ahora también el rol de los estudios moleculares, que cada vez vienen teniendo más auge. Hay que utilizarlos en ciertos escenarios, ¿no? Identificación de entidades tumorales específicas. Cada vez aparecen nuevas neoplasias emergentes que tienen eventos genéticos distintivos, ¿no? Ahora también se utilizan para corroborar o validar un diagnóstico, por ejemplo, que sea un diagnóstico raro o de una localización no habitual o de un grupo etario tampoco no habitual, ¿no? También para pronósticos, selección de blancos terapéuticos y hallazgos de mutaciones de línea germinal que tengan impacto en la salud futura y en el screening de cáncer, ¿no? Y también para investigación. Esta parte la va a desarrollar mejor el doctor Yasser, así es que la voy a pasar rápido. Vamos a lo más interesante, ¿cómo hacemos el abordaje? Voy a presentar una serie de casos en los que es el día a día del trabajo del anatomopatólogo que tenemos la consultoría de tumores de partes blandas, ¿no? Este fue el caso de un varón de 16 años, con un tiempo de enfermedad de 7 meses, con una historia de limitación funcional y dolor en codo izquierdo. Tuvo un informe de la institución original como un tumor neurodermal primitivo sarcoma diurno. Acá, como vemos, en el reporte informaron que tenía una expresión CD99 positiva, FLI1 positivo, y CD45 el antígeno leucocitario común negativo, así como otros marcadores de SMINA, que es para rhabdomyosarcoma, sinaptofisina para tumores neuroendocrinos, Nolasa también es un marcador neuroendocrino, fue una tinción débil, y queratina negativo, EMA negativo, marcadores epiteliales. Ingresa a nuestro departamento para revisión de láminas. Bueno, acá como vemos en las radiografías, era una lesión osteolítica destructiva que se proyectaba a nivel de los 2/3 inferiores del húmero izquierdo, tanto afectando metáfisis, diáfisis, y
rompía la cortical y se iba a partes blandas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la toma lateral, en que se ve una destrucción, ¿no?, a nivel de la articulación del codo y que afecta tanto el cúbito y radio, ¿no? Y abundante osteopenia. Bueno, entonces tenemos acá la típica neoplasia de células redondas pequeñas, células monomorfas, algunas haciendo un amoldamiento, vemos acá apoptosis, figuras apoptóticas y mitosis. Esta fue la inmunistoquímica realizada en la institución original. Acá vemos un CD99, que es un marcador no específico de sarcoma de Ewing, pero tendría que ser positivo. Ahora, la marcación en el sarcoma de Ewing, si acá bien vemos una marcación heterogénea, debería ser, es característica una marcación fuerte y difusa de membrana. También esta neoplasia fue positiva para FLI1 y fue negativa aparentemente para ACL. Ahora, ante esto, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el siguiente paso? Confirmación del diagnóstico con un estudio molecular para detección de translocaciones específicas. La más frecuente es de la fusión EWRS1 con FLI1 y EWSR1R. El 95% de estas fusiones podrían hacer el diagnóstico del sarcoma de Ewing. O también añadir más marcadores de inmunistoquímica para confirmación del diagnóstico. Nosotros optamos por lo segundo. Entonces, añadimos un TDT, porque si bien hay que considerar un diagnóstico diferencial, son los linfomas linfoblásticos. Y a veces esos linfomas linfoblásticos no suelen marcar el CD45, el antígeno común linfocitario. Por lo tanto, el descarte de un linfoma linfoblástico debería de ser con el TDT. Y además agregamos un CD79A, que es un marcador de estirpe B, de linaje B. Por lo tanto, a pesar de la marcación anterior de CD99 y de FLI1 y la negatividad de ACL, hay marcadores que justifican el diagnóstico de un linfoma leucemia linfoblástico de células B precursor. Este caso es seleccionador porque, si bien hay marcadores que podrían darnos el alcance diagnóstico de entidades mesenquimales, hay que también considerar que hay otros tumores que pueden expresarlos y que no son específicos de solamente de esta entidad, ¿no? Es importante hacer la decisión diagnóstica, ya que los tratamientos son muy, pero muy diferentes. El caso 2, tenemos un varón de 18 años que fue también intervenido en otra institución. No tenemos muchos datos clínicos de la sintomatología. Lo único que dicen que fue sometido a una laminectomía y una extirpación parcial del tumor. Y el diagnóstico emitido fue compatible con un tumor de células gigantes. Se le hizo también un panel de inmunistoquímica y ingresa a nuestro departamento para revisión de láminas. Como estas fueron las imágenes, lo que informan, bueno, un tejido sólido, irregular, de señal heterogénea en T1 y T2, reemplaza cuerpos vertebrales de T10 y T11, así como de la apófisis transversa izquierda, con alteración de su morfología, condicionando disminución del diámetro canal raquídeo, predominio de un aspecto posterior. Hallazgos en relación al proceso neoformativo y que, bueno, hacen el comentario de que ya cuenta con un diagnóstico de tumor de células gigantes. Ahora, bueno, uno se debe preguntar también, los tumores de células gigantes usualmente no son de huesos pequeños, ¿no?, y de vértebras, son muy raros, no digo que son imposible la localización, pero son muy raros. Y viendo bien las imágenes, acá podemos ver que hay compromiso de 2 vértebras continuas, pero como que todavía hay una delimitación, como que el tumor va llenando la vértebra en toda su extensión, pero no la deforma tanto ni la destruye, ¿no? Ahí consideraríamos que había un compromiso multicéntrico, ¿no?, porque son 2 vértebras diferentes.
Entonces, lo que nosotros recibimos, bueno, si bien vemos acá un componente de células gigantes, células con muchos núcleos, células tipo osteoclasto, vemos también otro componente que es una matriz de aspecto fibromixoide. Entonces, a mayor aumento, acá vemos la matriz fibromixoide y acá vemos estas células tipo osteoclastos, gigantocelulares, que no son las células que usualmente se ven en un tumor de células gigantes. Los tumores de células gigantes suelen tener células muy grandes, de más de 12 núcleos. Y aparte que el estroma no es similar a los núcleos, las células estromales no son similares a los núcleos de las células gigantes, ¿no? Lo que acá llama la atención es esta gran matriz fibromixoide con unas células de aspecto vacuolado, que hacen cordones y tienden a ser pequeños grupos. A mayor aumento vemos que estas células de aspecto epitelioide hacen como luces, algunas con contenido de matíes, y van formando cordones o están aisladas, ¿no? Y siempre la matriz fibromixoide. Se le hizo marcadores, a pesar de que ya tenía marcadores vasculares, y se revisaron y se repitieron, y bueno, fue positiva para FLI1, que es un marcador vascular nuclear. Fue positiva también para CD31, que es un marcador también vascular de membrana. Y inmunistoquímica adicional, se le hizo un CD34, que también es un marcador vascular, pero no específico. También fue positivo para pancreatina y una tinción focal para EMA. Y ese sí en negativo, por lo cual se dio un diagnóstico de un hemangiendotelioma epitelioide. Si bien, por ejemplo, en este caso, el aleccionador, hay muchos tumores que pueden tener un componente de células gigantes, pueden ser tanto un componente reactivo, por ejemplo, quistes óseos aneurismáticos pueden presentar células gigantes, condroblastoma puede presentar células gigantes, y uno tiene que ver, ¿no?, un poco más allá, porque el tratamiento si de esta neoplasia, si bien es raro, va a ser totalmente diferente, ¿no? El siguiente caso fue un valor de 30 años que viene a nuestra institución por dolor abdominal, a predominio de mi hipocondrio derecho, baja de peso, vómitos postprandiales. La tomografía de abdomen evidenció una extensa lesión sólida heterogénea con áreas de necrosis de 11 por 11 con epicentro en pared de colon. Múltiples nódulos perilesionales asociados a 2 formaciones quísticas. Esta fue la pieza quirúrgica que tuvimos, una gran tumoración con zonas necróticas, zonas mixoides, que dependía de la pared colónica e infiltraba toda la parte del meso y epítomo. Entonces, yéndonos al esquema de patrones, acá vemos la mucosa colónica, que está difusamente infiltrada por una neoplasia que tiene un gran componente inflamatorio, a predominio de linfocitos y neutrófilos. Ya viendo en detalle las células, tienen un patrón epitelioide y de núcleos prominentes, nucleolos prominentes, y acá vemos también el componente inflamatorio adyacente, ¿no? Se le hizo panel de inmunistoquímica y fueron positivos para actina y para ALK. Y la tinción de ALK es muy característica de esta neoplasia porque la tinción es perinuclear y citoplasmática, con reforzamiento perinuclear y citoplasmático. Adicionalmente se hicieron marcadores musculares, desmina negativo, epiteliales pancreatina negativo, un CD30 para hacer el diagnóstico diferencial con un linfoma anaplásico debido a la positividad del ALK, un CD163 para descartar un sarcoma histocítico y también, bueno, por la localización, un DOJ1 para descartar un GIST. Finalmente, el diagnóstico fue un sarcoma miofibroblástico inflamatorio epitelioide, que es una contraparte maligna, si bien del tumor miofibroblástico inflamatorio, si bien el tumor miofibroblástico inflamatorio es una neoplasia de malignidad incierta, ese es un tumor, el sarcoma miofibroblástico inflamatorio epitelioide es una neoplasia muy agresiva, que se presenta de localización abdominal exclusiva y más que todo en varones jóvenes. Ahora, ante este diagnóstico, nos queda una pregunta, ¿no?
es es posible un manejo con terapia blanca debido a la positividad de ALK. Bueno, esta pregunta, bueno, la dejamos para después. Y el último caso, bueno, no es un caso mío, sino es un caso que le agradezco a la doctora Patricia Webb, colega del INEM. Se trata de un varón de 16 años con un tiempo de enfermedad de 3 meses, con un dolor abdominal en mesogastrio. La tomografía mostraba una gran tumoración heterogénea con focos necróticos intraperitoneal, comprometía meso, hipogastrio, desplazaba hacia intestinales y que impresionaba depender del mesenterio. Aparte que tenía múltiples adenopatías a nivel retroperitoneal, supra e infrarrenal. Nuevamente, en nuestro enfoque diagnóstico vemos unos nidos de células pequeñas indiferenciadas en un estroma desmoplásico, este rosadito, y vemos que las células son núcleos pequeños, forman cordones, grupos heterogéneos, y vemos colagenización del estroma. Al hacer la inmunohistoquímica, estas células fueron positivas para panqueratina, desmina, enolasa. Se hizo inmunohistoquímica adicional, fueron negativas para WT1, pero nosotros hay dos tipos, el N-terminal y el C-terminal. Nosotros tenemos el N-terminal que fue negativo, miogenina, a pesar de con la tinción de la desmina teníamos que descartar una estirpe rhabdomyoblástico, ramiogénica con la miogenina, fue negativa, y también una sinaplofisina para descartar una etiología neuroendocrina por la positividad de la queratina. El diagnóstico fue finalmente un tumor desmoplásico de células redondas pequeñas. Es un tumor, bueno, característico de localización intraabdominal, o puede ser también paratesticular en pacientes varones, ¿no? Es un tumor también de comportamiento muy agresivo y también un poco raro, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo a este caso, no? Lo interesante de este caso es que por alguna razón se le hizo una PCR para detección de fusión CIT-SSX1 de sarcoma sinovial, y fue positivo. Y entonces nos hacemos las preguntas. Para el tratamiento de este caso, ¿qué se debería de considerar? ¿La presentación clínica, histológica y inmunohistoquímica en conjunto, o solamente el hallazgo de PCR? Ahora, ¿se podría tratar de un falso positivo para esta fusión? Y ante la disyuntiva, ¿qué pruebas se debería de hacer? Esas son las preguntas, bueno, que esperamos podamos resolver durante esta jornada. Finalmente, bueno, para concluir, la evaluación patológica de los sarcomas es muy compleja y se requiere de la integración de datos clínicos, imagenológicos, morfológicos, inmunistoquímica y moleculares. Y todo esto debe de ser en tratar grupos multidisciplinarios y también tratar de pertenecer no solamente a grupos nacionales, sino a grupos internacionales, ya que los sarcomas son una neoplasia tan poco frecuente que es necesario la colaboración. Bueno, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Lourdes. Gracias por su presentación. No sé si es que tenemos algún tipo de preguntas de parte de los panelistas, o también si es que tienen alguna duda, pueden presentar sus preguntas a través del chat. Bueno, doctora, disculpe, quería hacer un par de preguntas. Una era, como había mencionado usted sobre la calidad de la muestra al inicio o en la primera evaluación o toma de muestra de este tipo de pacientes, quisiera saber si es que había algún tipo de recomendación, sobre todo en lo que respecta al volumen, si es que nosotros más adelante queremos hacer algún tipo de prueba genética, qué cantidad adicional sobre la que pedimos para la inmunistoquímica es que debemos solicitar o requerir, para que, como siempre nos pasa a veces por ser tumores a veces de difícil acceso, no se llega a obtener una cantidad suficiente, y muchas veces, como vemos que utilizan bastantes procedimientos de inmunistoquímica, las muestras no llegan a ser óptimas para posteriormente hacer alguna prueba genética. Entonces mi Claro. pregunta... Ajá, sí.
Sí. Bueno, como indiqué, debería ser suficiente 4 o 6 muestras de unas biopsias cores tomadas con aguja 18, ¿no? Y lo importante es saber usar con prudencia saber elegir qué se llama, qué prueba voy a usar, ¿no? Y también es importante de repente dividir la muestra, una de repente en un bloque para que pueda hacer estudio de inmunohistoquímica y pueda ya llegar al diagnóstico y dejar el otro bloque intacto, tanto para estudios moleculares, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y que toda biopsia debería ser dirigida para evitar, para asegurar de que, o sea, mejor dicho, la planificación de la biopsia debe ser tal que me asegure un material adecuado y suficiente, ¿no? Que no esté, por ejemplo, recibiendo tejidos necróticos o también, que se llama tejidos no tumorales, ¿no? Juan Carlos, Ujú. ahí un poco para aclarar, y bueno, está Yasser ahí, aquí también, lo que requiere genética generalmente es 1 milímetro cúbico de tejido tumoral viable. Entonces, esto implica que la muestra que nos llegue en volumen llegue a 1 milímetro cúbico por lo menos para poder tener acceso a pruebas moleculares. Pero quizás un poquito como complementando, ya que has tocado el tema acá, en muchos hospitales pediátricos, justamente la parte que envías a banco de tumores sirve como respaldo diagnóstico. Es un espejo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que se mantengan muestras. Bueno, sarcoma es un tumor que se presenta en una gran prevalencia en niños. Entonces, podemos traspolar esto y decir de que tenemos muestras guardadas en los bancos de tumores, muestras en fresco para hacer estudios genéticos, pero también es recomendable tener un taco en espejo de la muestra que se ha guardado en congelación para investigación, que también nos podría servir para otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, ahí radica justamente el soporte que puede dar banco de tumores en la parte diagnóstica. Muchas gracias, doctores, por sus preguntas. No sé si hay alguna pregunta adicional de repente de parte de los panelistas. Y, doctora Huanca, quisiera hacerle una consulta adicional. Siempre hay bastante, en lo que usted estaba mencionando en los casos que han sido bastante ilustrativos, siempre hay bastante discrepancia a veces con los diagnósticos iniciales que se presentan o cuando llegan ya revisados en otra institución con el que se hace la revisión final en el centro de referencia, que en este caso es el de nosotros, ¿no? De repente se ha planteado o se ha visto la posibilidad de hacer algún tipo de manejo a través de una teleconsulta entre el laboratorio de anatomía patológica con un hospital general por decir, de Irén Norte, de Irén Sur o de un hospital que tenga unidad oncológica, sobre todo para, por ejemplo, poder tener un diagnóstico presuntivo antes de llegar al centro de referencia final de manejo, o también como a manera de cuidar la muestra que muchas veces es escasa y no desgastarla en inmunohistoquímica innecesaria, ¿no? Claro, bueno, creo que esto se está planteando con el desarrollo de las redes oncológicas nacionales, ¿no? Que son las RON, ¿no? En la que vamos a tener que hacer a manera de teleconsultas, ¿no? Tanto de los IRENES y hospitales acá nacionales grandes, ¿no? Ahora, una de las debilidades es que, por ejemplo, no todos los hospitales tienen implementado el estudio de inmunohistoquímica, ¿no? Que es algo tan básico. Y realmente a veces sin eso no podríamos dar de repente un alcance más que el morfológico, ¿no? Y de repente vamos a tener que decir, bueno, mándenos el material que se llama en toto, ¿no? Pero sí se puede dar algún alcance mediante imagen, de hecho que no siempre, por ejemplo, los residentes nos mandan imágenes y arman un caso, ¿no? Clínico con tanto los hallazgos radiológicos, la clínica, ¿no? Y se hacen las consultas. Es más, nosotros también cuando tenemos consultas mandamos al extranjero, ¿no? Podemos mandar tanto las imágenes como también que se llama los tejidos, ¿no? Y esa es la manera de trabajar, ¿no? Siempre consultar, ¿no?
Perfecto, doctora, muchas gracias. Más bien, tenemos dos preguntas, pero por alguna razón no puedo habilitar el, el audio para que puedan hablar. No sé si... Las preguntas son por el chat al final. Ah, Los únicos que estamos habilitados para audio somos los que estamos en panel. ok, disculpe, perfecto. Entonces pasamos con las siguientes preguntas al final. Muchas gracias, doctora Lourdes, por su presentación. Vamos a continuar con la siguiente exposición. La siguiente exposición está a cargo del doctor Yasser Sulcahuaman. El doctor es médico genetista con 20 años de experiencia en genética clínica y en diagnóstico molecular. También ha realizado importantes colaboraciones y contribuciones en el ámbito del diagnóstico e implementación de estudios genéticos y desarrollo de bioinformática en el INEM. Ha desarrollado también junto con su equipo más de 70 pruebas genéticas para el diagnóstico preciso de cáncer en las enfermedades genéticas y ha promovido la formación académica en genética a través de su rol como coordinador de la maestría y la residencia de genética a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema que va a exponer a continuación es el enfoque diagnóstico de sarcomas de partes blandas, test genéticos, NGS, PCR y Sanger. Buenas noches, doctor Yasser. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Entonces voy a dar inicio a esta charla. Me gustaría que me confirme si se ve mi pantalla. Sí se puede ver. De acuerdo, muchas gracias. Entonces voy a ampliar aquí, lo voy a poner en modo presentación y empezamos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son los sarcomas, la posibilidad de llegar a un diagnóstico, como decía la doctora Lourdes Huanca, depende muchísimo del volumen de la muestra, de las características clínicas y sobre todo los marcadores y la morfología de este tejido tumoral tan complejo. En genética es posible que nosotros entonces le demos un soporte adicional a todo lo que previamente ya se ha establecido. Como sabemos, son más de 100 tipos diferentes. Incluso lo comentaban hace un momento también que hay discordancia en algunos reportes en la correlación que podría existir entre el fenotipo con el genotipo. Y dentro de las alteraciones genéticas se describe muchísimo las alteraciones que pudiesen ser cromosómicas, de genes de fusión, de amplificación, de CNVs o SNPs. Entonces, en la parte genética, lo que uno empieza a ver es que los sarcomas son producto de la acumulación de mutaciones como cualquier otro tipo de cáncer. Aquí se discute mucho si el origen de los sarcomas es a nivel de las células mesenquimales o ya cuando éstas han dado su primer paso de diferenciación y determinación celular. De todas maneras, lo que queda claro es que todos los sarcomas presentan mutaciones y estas se tienen que acumular a lo largo del tiempo. El detectar estas mutaciones puede ser tan sencillo como plantearse estudios citogenéticos en los cuales lo que vamos a detectar son grandes alteraciones cromosómicas, es decir, que se pierda todo un cromosoma o que parte de un cromosoma se vaya a traslocar con otro cromosoma. Por lo tanto, este es un estudio muy valioso que permite establecer si hay alteraciones cromosómicas a nivel de este tejido. Podríamos hablar entonces de que hay sarcomas sin alteraciones cromosómicas, hay alteraciones que presentan, hay sarcomas que presentan cariotipos que llamamos simples, es decir, solamente presentan una translocación cromosómica y se puede identificar, y hay otros que son cariotipos complejos porque presentan más de una alteración cromosómica, 3, 4, 8, 10, 12 alteraciones cromosómicas y por lo tanto estas son más complejas en su interpretación. Aquí les muestro un listado de todas las alteraciones genéticas de manera resumida que se han podido describir hasta aquí. Como podemos ver, para el sarcoma Ewing, para el sarcoma de células claras, existen estas translocaciones del cromosoma 11 con el 22, del 21 con el 22, del 22 con el 7, del 17 con el 22, el 2 con el 22. Pues vemos que hay un gen que es el que frecuentemente se está afectando aquí, que básicamente es el 22 para ese tipo de sarcomas. Pero también vamos a ver que existen translocaciones 917, 915, 213, 113. Entonces, esto nos da una idea muy, muy clara de cómo es el mundo de los sarcomas en los cuales podemos encontrar múltiples alteraciones. Por esta razón, se considera que algunas alteraciones podrían ser más comunes en cierto tipo de sarcomas, como es el caso del sarcoma de Ewing. Es decir, para el sarcoma de Ewing, en algún momento dado podríamos saber de que el 85% de los sarcomas presentan una translocación
del cromosoma 11 con el 22 que compromete estos dos genes. En ese sentido, si existiese alguna duda diagnóstica, podríamos utilizar esta herramienta para esclarecer esa situación. Cuando hablamos de las translocaciones, lo que debemos recordar es que parte de un fragmento genético de un cromosoma se ha fusionado con otro cromosoma y por lo tanto esto va a dar origen a lo que llamamos un gen de fusión. Este gen de fusión muchas veces va a mantener ciertas actividades y va a perder otras actividades. Por lo tanto, va a dar origen a lo que llamamos una proteína quimérica. Esta proteína quimérica, este estudio que nosotros vamos a hacer a este nivel, nos permite entonces establecer cuál va a ser el mejor diagnóstico. Y si nosotros ya sabemos que se va a formar un gen de fusión, el mejor estudio para detectar genes de fusión es el PCR. ¿Cuál es la limitación entonces si este es el mejor estudio? Que el PCR es un estudio dirigido. No puedo hacer PCRs para todas las probables alteraciones que pudiese estar presente en un cromosoma que está siendo afectado en una célula sarcomatosa. Entonces, lo que hacemos generalmente es dirigir el estudio mediante un test de PCR para detectar esa alteración que ya sospechamos. En ese contexto, nosotros sabemos que para esa proteína con este gen de fusión EWS con FLI, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar un primer que vaya directamente a ese sitio activo. Por lo tanto, podemos detectar el subtipo más común y en ese sentido, cuando ya sabemos clínicamente o patológicamente que es un rhabdomyosarcoma, un sarcoma sinovial, un sarcoma fibroso, un sarcoma miofibroblástico, entonces podemos utilizar esos genes de fusión como una herramienta que pudiese complementar lo que previamente ya se ha sospechado. Porque de inicio pedir todos los genes de fusión en todos los sarcomas, esto en este momento técnicamente no es posible. Por otro lado, una vez que ya nosotros hemos identificado cuál es el sarcoma específico, entonces podemos ir a trabajar sobre los subtipos moleculares. Aquí vemos que existe WSR, que es uno de los genes, pero que podría fusionarse con estos otros dos genes. Por lo tanto, existen estos subtipos moleculares. Tenemos el gen más frecuentemente afectado con la fusión más común, que es este, que afecta al 85%, pero hay un 10%, 1%, 1% y 1% de estas variantes que se consideran parte de ese tipo de sarcoma. ¿Por qué se producen y se vuelven tan complejos estos procesos de estudios de PCR? Porque estos genes de fusión, cuando se dan, podría ser que el gen de fusión FOXO con el gen EWSR1, el sitio de corte y empalme se dé a nivel de E1 con E7, pero también podría ser con E8, con E9, con Lexon 11, 12. Es decir, va a depender del sitio con el cual se vaya a fusionar. Y por lo tanto, aquí nosotros empezamos a hablar que existen subtipos moleculares dentro de un mismo sarcoma. ¿Cuál sería la utilidad de hacer este tipo de estudios? Se plantea que podría ser de utilidad pronóstica. Se dice que el tipo 1 tiene un mejor pronóstico que el tipo 2 en estos tipos de fusión. Entonces, en ese contexto es importante completar los estudios a nivel molecular. También habíamos dicho de inicio que hay alteraciones citogenéticas complejas, es decir, no solamente hay un gen de fusión, sino adicional a ese gen de fusión podemos encontrar deleciones, mutaciones, amplificaciones, activación de mutaciones, sobreexpresión de algunos genes. Y la utilidad de hacer estos estudios son muchas veces de pronóstico. Por ejemplo, amplificaciones del gen MDM2 en el liposarcoma se ha asociado con una mayor agresividad y peor supervivencia. Entonces, esta información podría ayudar a tomar decisiones al cirujano y al oncólogo en la búsqueda del tratamiento más específico y el tratamiento ideal. Entonces, cuando ya nosotros vemos de que se pueden dar estas otras posibilidades, ya esto está lejos del alcance de un estudio de PCR y el siguiente paso, entonces, si ya sabemos que hay deleciones, si hay transiciones, translocaciones, transversiones, uno de los estudios más recomendados para la búsqueda de mutaciones puntuales en genes como TP53, RAS, la ciclina dependiente de quinasa, RAD21, todos estos RB, TP53, definitivamente el estudio aquí ya viene a ser de secuenciamiento. Entonces, el siguiente paso es secuenciamiento. Y hay dos tecnologías de secuenciamiento en nuestro medio. Puede ser el secuenciamiento Sanger, cuando la mutación es específica, es decir, definitivamente solamente vamos a buscar la alteración que está en la posición 138 del gen TP53 y ahí usamos Sanger, porque sabemos exactamente qué buscar y dónde. Pero si no es el escenario y necesitamos buscar dentro de los 50.000 o 100.000 pares de bases de una determinada secuencia genética, lo mejor irse con un estudio de NGS.
Entonces, los estudios de NGS en este momento tienen utilidad tanto en el pronóstico como en la elección de terapia target, porque buscan mutaciones. En caso de sarcomas, el 22% tienen mutaciones de RB, el 22% de la ciclina dependiente de quinasa 2A. TP53 es un gen que frecuentemente está mutado en casi todos los tipos de sarcoma y en otros tipos de tumores. Entonces, estos marcadores pueden ser predictivos y también permitirían la elección de cierto tipo de terapias que hoy llamamos terapias agnósticas, ¿no? Incluso podría ser que, dependiendo del perfil genético, nosotros hagamos una clasificación más detallada de el sarcoma que estamos estudiando. La dificultad de estos estudios estriba en el hecho que TP53, por citar un ejemplo, está catalogado que tiene que ser utilizado como un marcador pronóstico, es decir, no es un marcador de diagnóstico, este puede establecer un pronóstico, por lo tanto se tiene que interpretar en ese contexto y en el tipo de sarcoma que nosotros estamos analizando. Por otro lado, no todas las variantes que presenta P53 son patogénicas, es decir, cuando nosotros hacemos un análisis específico de las variantes que vamos a encontrar, una cosa es que encontremos variantes en sitios que se consideran activos, en sitios que se consideran hotspot, y otra cosa es que nosotros encontremos mutaciones en sitios que no son activos, que probablemente no tengan ningún impacto. Entonces aquí hay mutaciones conocidas, como esta que estamos apreciando así, que se encuentra con mucha frecuencia en este sitio muy activo. Pero por otro lado, una que otra vez podríamos encontrar mutaciones en sitios de splicing que impacten sobre la reorganización y la maduración del RNA. Por lo tanto, esto sí afectaría el funcionamiento, como sabemos, de este gen que es el protector del genoma. En ese sentido, los estudios de secuenciamiento lo que nos van a permitir es detectar las alteraciones genéticas y el siguiente paso viene a ser la clasificación de esas alteraciones genéticas. En otro ejemplo, tenemos a TSC2, por ejemplo, y para este clasifica la importancia porque permite utilizar ciertos fármacos. A diferencia de TP53 que establecía un pronóstico, TSC2 permite elegir un fármaco. Nuevamente, los fármacos se tienen que utilizar en base al efecto que se ha producido en el gen. Si la alteración en esta posición, pues los genes probablemente y el tratamiento respondan de mejor manera que si la alteración está en otras posiciones. Entonces, la ubicación de la variante genética nos permite a nosotros saber cuál podría ser el efecto de un tratamiento. Y otro punto importante que comentaba también la doctora Lourdes es que hay síndromes asociados a sarcomas, es decir, no solamente es que nosotros vamos a buscar alteraciones a nivel somático y una vez que las detectemos nos podrían confirmar un diagnóstico o llevar a la elección de un tipo de terapia target, sino también ese mismo gen podría ser la explicación de por qué esta persona ha presentado un tipo específico de cáncer. En ese sentido, entonces, para resumir, las mutaciones que pudiésemos encontrar son todas estas que tienen que ver con el ciclo celular. Habíamos hablado un poquito de este gen P53, pero fíjense, si la alteración no está en P53, podría estar en cualquiera de estos. Habíamos hablado aquí también sobre EWS y LAI1, CEMIX, FOXF1, F2. Entonces aquí podemos ver que todos estos genes forman parte de una cascada. Estos tienen que ver con RB, que es un gen que sabemos que controla el ciclo celular. Y también sabemos que las mutaciones de RB pueden ser hereditarias, de P53 hereditarias, de PTEN son hereditarios. Incluso los síndromes genéticos asociados a PTEN podrían pasar por autismo, por cáncer de tiroides, por cáncer de mama y por sarcomas. Entonces aquí, cuando uno empieza a hacer los estudios genéticos, lo más importante viene a ser la integración y el uso de la tecnología disponible. Las mutaciones, como habíamos comentado, para una misma posición, como pueden apreciar aquí, para la posición 249, 249, 249, para la misma posición resulta que en algunos casos sí podría tener impacto, en otros casos no se sabe qué efecto podría tener, y en otros casos claramente se considera que esta es una variante patogénica. El detalle es que para una misma posición existen 4, 5, 6, 8 posibilidades y por lo tanto cada una de ellas podría terminar siendo clasificada como patogénica, probablemente patogénica o benigna, o podría ser también variantes de significado incierto. En resumen, hasta aquí entonces los estudios genéticos permitirían discriminar cuál ha sido la vía molecular y discriminando esa vía molecular podríamos ir por la terapia más específica posible, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a plantearse, como vemos aquí, TSC1 y TSC2, y ya sabemos que hay inhibidores propios para este tipo de mutación genética. Por otro lado, también se sabe ya que existen
mutaciones específicas para c-KIT y por lo tanto se podría empezar a elegir diferentes fármacos o diferentes tipos de tratamiento en base a las vías moleculares afectadas. En ese sentido, imatinib es un buen ejemplo de lo que se puede hacer para estos tumores gastrointestinales. Su uso hoy ya se reconoce como un uso necesario, mandatorio, establecido en las guías clínicas. También se empieza a utilizar pazopanib cuando se encuentran mutaciones en estas vías moleculares, VEGFR, c-KIT y PDGFR, es decir, dependiendo de la alteración genética, dependiendo de la vía molecular afectada, podríamos precisar con más detalle la elección de un tipo de tratamiento. Entonces, estas no solamente se limitan a estas opciones, sino existirían aquí más tratamientos que estarían pendientes de su utilización y aprobación dependiendo del nivel de avance de la investigación científica. En ese sentido, el doctor Castro probablemente nos va a hablar con más detalle del tipo de terapias agnósticas basados ya en las alteraciones genéticas para elegir un tipo de tratamiento específico, ¿no? Hay fármacos que se utilizan por vías moleculares que se pueden organizar y por lo tanto, estas podrían ser una herramienta poderosa al momento de tomar una decisión clínica. También sabemos que las alteraciones genéticas, por un lado, pueden ser netamente somáticas, pero en otros casos podrían formar parte de lo que llamamos los síndromes de predisposición a cáncer. Aquí vemos que esta persona tiene cáncer de mama y aquí cáncer de mama. Podríamos estar pensando que estos dos cánceres de mama tienen una explicación en el gen BRCA. Sin embargo, BRCA es negativo y obviamente lo que era posible es que presente una mutación de TP53. Entonces, muchas veces uno tiene que plantearse siempre que está presente en estos casos que la alteración podría corresponder a otros genes y no necesariamente va a corresponder siempre a BRCA, que es lo que más comúnmente se ha difundido en el tema de cáncer de mama, sino como estamos discutiendo esta noche, podría corresponder a TP53, que es un cáncer también hereditario que forma parte del síndrome de Lynch, cuando hablamos, del síndrome de Li-Fraumeni. Y en ese sentido, si hablamos de los sarcomas y la predisposición, siempre va a ser importante predecir para prevenir. Y cuando estemos frente a un caso de sarcoma, existen hasta hoy cerca de 4.566 alteraciones genéticas relacionadas con síndromes de predisposición, sobre todo algunos de estos genes que ya forman parte de la predisposición genética. De ellos tenemos los más conocidos, como es el caso del Li-Fraumeni y este gen CHEK2. Estos dos son los que básicamente de inicio tenemos que descartar que no estén relacionados con el sarcoma que está presentando nuestro paciente. Si estos dos no están, podríamos plantearnos que de repente es una alteración de la vía del RAS. Podríamos plantearnos también que podría ser una mutación del gen RB, de TSC1, TSC2. Y en ese sentido existen hoy paneles ya diseñados de por lo menos 150 genes para los casos de predisposición genética a cáncer. Por lo tanto, en los casos de sarcoma hay que hacer una evaluación integral, no solamente pensar en la alteración genética a nivel somático, sino que su detección tanto a nivel somático también debería llevarse a cabo a nivel germinal para evitar la presentación del cáncer nuevamente en el paciente y también en su familia. Entonces, para resumir esta presentación sobre la utilidad de los estudios genéticos en sarcoma, podríamos decir de que permite identificar alteraciones específicas en determinados tipos de sarcoma, hace posible el tratamiento personalizado, existen algunos genes que nos permiten establecer ya el pronóstico y el seguimiento que podría darse, y hoy está mucho en curso lo que es investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Pues bien, muchísimas gracias. Tus genes, tu presente y tu futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yasser, por su exposición. Como habíamos comentado previamente, las preguntas vamos a comentarlas al final. A continuación, vamos a continuar con la siguiente exposición. Está a cargo del doctor Víctor Castro Liden. El doctor es médico oncólogo egresado de la Universidad Nacional de San Marcos y formado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Actualmente es director general de la Dirección de Medicina del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, médico asistente de la Unidad de Tumores Gastrointestinales, Sarcomas, Tumores Neuroendocrinos y Tumores Cerebrales. Asimismo, también es médico asistente de Detecta Clínica, investigador principal en Perú del grupo CELNET, que es un consorcio internacional europeo latinoamericano de manejo de sarcomas y también de GIST. Tiene un máster en tumores musculoesqueléticos por la Universidad Europea de Madrid, miembro de SPOM, de Sociedad Peruana de Carcinología y de ESMO, e investigador principal en múltiples estudios clínicos en tumores gastrointestinales,
así como también en estudios de hepatocarcinoma, cáncer de esófago y cáncer gástrico. El tema que va a tocar el doctor a continuación es terapia personalizada en el manejo de sarcomas. Doctor Castro, buenas noches. Gracias, Juan Carlos. ¿Se puede ver, se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, bueno, gracias primero al a la doctora Lourdes Huanca y al doctor Yasser. Primero, como médico oncólogo, la importancia del diagnóstico patológico para poder recibir el tratamiento es vital. Si el patólogo falla, todo el tratamiento médico va a fallar. Entonces, dentro de una entidad tan rara, con poca incidencia, con una enfermedad considerada una enfermedad rara, es vital el diagnóstico patológico. Y el diagnóstico patológico no solamente, como la primera parte lo dijo muy claro Lourdes, en la parte de las pruebas clásicas, sino también el diagnóstico patológico que implique las pruebas de NGS o las pruebas genéticas, ¿no? Y vamos a ver un poco el desarrollo de esto, ¿no? Sabemos que el sarcoma es una incidencia rara, son enfermedades que cogen casi todos los rangos de la vida del ser humano. Hay sarcomas de niños, sarcomas de adolescentes, sarcomas de adultos. Vemos de que el diagnóstico o la ubicación en la estirpe genética va a determinar, el celular va a determinar tipo de sarcomas. Hay sarcomas de partes de tejidos de tejido celular subcutáneo, y sarcomas del origen neurogénico, hay sarcomas de la parte de los músculos lisos, los músculos estriados, y cada uno va a tener una forma diferente de diagnosticar, una evolución clínica diferente y una forma diferente de tratar. Por eso la complejidad de sarcomas y la importancia en el manejo de sarcomas de esto, que es un estudio, un equipo multidisciplinario, donde cada uno tiene un rol vital para que el diagnóstico y el tratamiento del sarcoma sea adecuado. Y esto es un poco el nacimiento de hace ya casi 5 años al grupo CELDEC, un poco la integración de Perú dentro del grupo de sarcomas, con la Corporación Europea, que nos va a permitir después de, supongo que un tiempo, dos cosas importantes que creo que fueron vitales para poder hacer esto. Uno es conocer nuestras características genéticas, moleculares, que son en las muestras que se han enviado, y otra cosa importante, acceder a tratamientos de investigación en el manejo de sarcomas, o sea, estudios clínicos que van a permitir a nuestros pacientes un diagnóstico, un acceso a medicamentos que vamos a ver dirigidos contra esto, ¿no? El tratamiento convencional de sarcoma, radioterapia, cirugía, quimioterapia, con diferentes medicamentos que son utilizados en el manejo de sarcoma, ¿no? La secuencia de tratamiento es una guía que le desarrollé, que te explica un poco el antes cristiano, si el equipo, si el diagnóstico histológico de tipos diferentes, el tratamiento estándar, equipos de sarcoma IWE, sarcoma, GIS y tumor desmoide de un manejo especial. Los dos sarcomas se agrupan, porque no hay forma de todavía diferenciarlos, y vas a decidir su manejo de acuerdo a si es quirúrgico o no quirúrgico, y de acuerdo a la cirugía y al tipo histológico y a los factores de riesgo, si el paciente necesita adyuvancia, no adyuvancia, radioterapia. Y si no es un quirúrgico, la posibilidad de hacer quimioterapia de inducción o neoadyuvancia para ser operable, y en caso no operable se maneja enfermedad metastásica, que en general la primera línea es la medicina para cáncer sarcomas, y algunos sarcomas con características especiales, como por ejemplo el sarcoma sinovial, el sarcoma pleomórfico y diferenciado, usan la asociación de familia de la medicina. Y un sarcoma a la medicina de TIC y angiosarcoma, plaquetaxelo de la medicina liposomal. El resto, todos se manejan como primera línea con adriamicina, y después una segunda línea de acuerdo al tipo histológico, si hay diferenciación con respecto a qué utilizar. Enfermedad a altas dosis en la mayoría, trabectilina en lipo del sarcoma, pazopanina en sarcoma no lipocítico, en sarcoma mixoide esquelético, eribulina en liposarcoma y imatinib en dermosarcoma protuberancia. Y tercera línea, regorafenib en los tipos de sarcomas, ¿no? Tratamientos específicos de enfermedad metastásica, como los sarcomas con progresión de RK, que tiene que ver un poco con la progresión de medicina, uso de erlotinib o lorlatinib, pecomas como hidrodentor, como por ejemplo el virolimus, y tumor fibroblástico inflamatorio, que tiene una alteración de sobreexpresión de LK, en el cual se usa crizotinib dentro de su manejo. Existen enfermedades metastásicas, diferentes líneas que se pueden manejar con respecto a cómo va a evolucionar el manejo de los sarcomas, y esto es una aproximación a lo que hacemos con los pacientes con sarcomas que tienen un diagnóstico histológico
donde te va a decir un nombre, por ejemplo, el liposarcoma, sarcoma pleomorfo, sarcoma diferenciado, y vamos a decir un tratamiento con respecto a eso, que es lo que todo el desarrollo con respecto a las ideas terapéuticas. Llegamos allá y un poco el motivo de esta charla es evaluar lo que es la medicina de precisión en el sarcoma, ¿no? La medicina de precisión es como definida como medicina de precisión, medicina personalizada o medicina individualizada, en el cual el tratamiento deja de ser un tratamiento de tipo morfológico, o sea, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón, con tratamiento específico basado en el tipo histológico, a tener una alteración que la pueda diferenciar, que es una genética molecular, en el cual tú puedes diferenciar en un cáncer tipo A, tipo B, tipo C, y el tratamiento está dirigido en función no de la parte topográfica, sino de la alteración o el blanco terapéutico que has podido identificar. Existen, como vimos, como dijo ya la doctora Huanca, pruebas que van a determinar esto, los estudios tanto de in vitro, de screening, los estudios de sonografía con modelos animales donde están como para buscar blancos terapéuticos. Y si vemos un enfoque de medicina actual en el cual tienes muchos pacientes con paciente promedio, tanto estándar, en el cual algunos tienen beneficio, no tienen beneficio, más de estos versus una medicina de precisión en el cual se basa en alteraciones genéticas, en entornos de vida, datos de salud poblacional, análisis informático, tratamiento personalizado en el cual va a buscar disminuir efectos adversos, mejor eficacia de tratamiento y un mejor sobrevivir de nuestros pacientes, que es a lo que vamos en general en el manejo de la oncología. Tratamiento agnóstico busca de un biomarcador que define el tratamiento, no importa el tipo, la localización del tumor, y depende de la biología del tumor, no depende del tipo histológico. Se centra en alteraciones genéticas, moleculares del tumor, y se dirige a repetir lo que vimos con lo que vio Janssen, alteraciones genéticas, como por ejemplo PDL1 hizo uso de inmunoterapia, y el de VIH, también sumapatinib, uso de pazopanib, o palbociclib, CD4/6, si tiene alguna alteración encontrada en los estudios moleculares. Y todos tienen diferentes blancos terapéuticos que van a depender del entorno y van a depender del blanco que tú vas a elegir, y esto va a actuar diferente con respecto al control de enfermedad. Como uno conoce estos estudios de tipo agnóstico, existen dos diseños de investigación: el diseño Basket y el diseño Umbrella. El diseño Basket es en el cual lo que se busca es múltiples enfermedades con un banco terapéutico y un estudio clínico de intervención, que es un tratamiento driver con respecto a la enfermedad. Esto también puede ser un estudio Basket con control. Una Umbrella en el cual tú tienes diferentes enfermedades con diferentes blancos terapéuticos y vas a hacer los estudios de acuerdo a la alteración genética que tengas. Por ejemplo, un sarcoma en el cual tú le encuentres, no sé, un sarcoma sinovial, le encuentres una alteración alecal, que es totalmente específico, un sinovial con una alteración de GFR totalmente específico. Este es el estudio tipo Umbrella, ¿no? A diferencia en el estudio Basket, que son los estudios más diseñados para el diagnóstico, no importa la enfermedad, sino importa el tratamiento que vas a dirigir. Existen alteraciones, marcadores predictivos que, como sabemos, para ingreso de enfermedades, que han sido utilizadas, que se pueden utilizar para definir tratamientos actualmente. Existen una serie de plataformas genéticas en el mercado que te van a permitir, de acuerdo a lo que tú vas a buscar, algún tipo de información con respecto a qué pulsar con tu paciente. Algunas están disponibles en el país, otras no, pero no es una sola tecnología. Lo que se va a buscar, o lo que se debe buscar, es el desarrollo de una plataforma genética local basada en la información médica que tengamos, para que eso permita tener un mejor acceso de nuestros pacientes con respecto a los tratamientos. La tendencia del uso de los perfiles genéticos, con tendencia a incrementar, se espera que en 2025 existan más o menos 36 moléculas de 36 blancos terapéuticos aprobados o demostrados, utilizados dentro del manejo terapéutico y aprobados para poder definir un tipo de tratamiento dirigido. Existe la evolución del 2019 hasta este caso, hasta el 2022, cómo ha ido evolucionando las aprobaciones terapéuticas con respecto a diferentes patologías, ¿no? Y lo que podemos utilizar con respecto no solamente al grupo histológico, sino a una alteración genética específica que termina un tratamiento específico contra la enfermedad de los pacientes. Dentro de esto hay cosas muy, muy puntuales en las cuales sí tienes un desarrollo, por ejemplo, el tratamiento satelital, que es la MDRA,
que son mutaciones que provocan efectos de fusiones del sistema y provocan inestabilidad de los satélites y por tanto alteraciones en la reparación entonces, la reparación de ADN puede ser la capacidad que tenga estas alteraciones genéticas de poder reparar o la incapacidad que tenga de estos de reparar, que son los genes de inestabilidad. Existe una correlación marcada entre las pruebas de inmunohistoquímica y la microcelular que se hacen por inmunohistoquímica y las pruebas moleculares, por eso puede ser distintamente utilizar cada uno de estos. Existen pruebas en las cuales, enfermedades en las cuales existen mayor posibilidad de contener estas alteraciones, y existen aprobaciones relacionadas a esto, ¿no? Inestabilidad diagnóstica de Bethesda, puede ser alto, bajo o enfermedad estable, y lo alto se indica una mayor eficacia en el checkpoint de inmunoterapia, ¿no? Hay cita aprobación de FDA y checkpoint basados en la inestabilidad de alta frecuencia o la deficiencia de genes reparadores con respecto a la evolución de estas aprobaciones de los anti-PD1 o anti-PD como Ipilimumab, Pembrolizumab o Dorzatinib, que es el último aprobado para el cáncer con deficiencia de genes reparadores, cáncer frecuente o avanzado de tipo de endometrial. Existe otra alteración también más estudiada que la carga mutacional tumoral TMB, en el cual también tiene relación con la señora de checkpoint, que establece mejor tiempo de sobrevida, que es el número total de mutaciones somáticas por media base de antígenos tumoral y refleja la carga global de antígenos tumoral. En el caso de enfermedad existen algunas interacciones establecidas y esto también se relaciona con la respuesta a inmunoterapia. Como vemos, si vemos en el episodio del sarcoma, la posibilidad de encontrar en la alta frecuencia, en bastante baja, alteraciones tumorales también baja, y en TRK son 2%, 4%, 1%. Existen enfermedades en las cuales las alteraciones son mucho mayores, y como se ve, las alteraciones podemos leer entre 8 y 40% de acuerdo al tipo de enfermedad. Inestabilidad microsatelital alta también va a depender del tipo de enfermedad. Existen enfermedades ya precisas, por ejemplo, como infantil, donde se encuentran donde mucho mayor, y en la parte blanca la posibilidad de encontrar en alta frecuencia es bastante baja, pero 0.7, ¿no? Existen los mecanismos de acción, que es lo que vemos, que es la utilización de la inmunoterapia, el checkpoint, en el cual a través de esto se permite hacer que las células tumorales sean reconocidas como extrañas y por tanto las linfocitos T destruir a los tumores. Es una evolución con respecto a las aprobaciones basadas en la carga tumoral y inestabilidad de alta frecuencia del 2017 al 2022, en el cual se usó Pembrolizumab, en el cual aprobado en cáncer de alta frecuencia o deficiencia de genes reparadores, la Rotriptinic en atención del NRK, Entrectinib en atención del NRK, Pembrolizumab en TMB alto, Dorzatinib en cáncer con deficiencia de genes reparadores de alta frecuencia, Trafetinib, Trametinib en las alteraciones BRAF y Serpertinib en la GLR. Estas son aprobaciones de tipo agnóstico, en el cual no importa la ubicación del tumor, sino importa la alteración genética. Son medicamentos aprobados por FDA para utilización en alteraciones genéticas determinadas, en las cuales no importa si es un cáncer de gástrico, cáncer o sarcoma, y técnicamente se pueden utilizar estos medicamentos en esas patologías. En el caso de sarcomas, la posibilidad de encontrar alteración de BRAF es de baja 0.3, alteración de REC 0.3, alteración en NRK es un poco mayor, es una patología que tiene mayor incidencia, por eso tanto los estudios clínicos en los NRK con respecto a la genefusión, que es 2.3, alteración de alta frecuencia, carga tumoral 4.1 y TMB alto más de 10 en 0.5.8. El TNRK es una alteración, una fusión oncogénica que tiene que ver con el daño que se produce al ADN. Y estas alteraciones TNRK se encuentran en los tumores gastrointestinales con una frecuencia un poco mayor y en los sarcomas, una frecuencia menor del 5%. Existen alteraciones como por ejemplo el carcinoma del sector de mama, en el cual la frecuencia es muy alta, y en algunos tipos de cánceres infantiles, y un grupo de sarcomas que es el fibrosarcoma infantil, en el cual la frecuencia de encontrar este tipo de alteraciones es bastante alta. Existen, como se usan estos tipos de moléculas con respecto al tratamiento, son estudios en los cuales, como si son estudios en el cual se ponen pacientes con una alteración genética, vemos pues de que
se encuentran respuestas, que son niveles de respuesta de enfermedad estable, y vemos pacientes que tienen mucha respuesta, o incluso respuesta completa, y otros en el cual encuentran enfermedad estable. Son dos estudios clínicos diferentes en las aprobaciones de Lotrinic y las aprobaciones de Entretinic en la casa de las funciones de los TNRK. Y otra lección también estudiada y que tiene aprobaciones en el contexto de las enfermedades agnósticas son la deficiencia de la recombinación de homólogos, ¿no? Tiene que ver con la emisión de los genes PAR y que tiene que ver también con la posibilidad que tiene la deficiencia de recombinación de homólogos que se debe por incapacidad de células reparar la ruptura de doble cadena, y esto se ve con la atención de un medicamento que es el olaparib. Dentro de esto, no solamente hay que ver lo que tiene que ver con las pruebas moleculares, sino también con la posibilidad de que hagamos toda la información y todo el reporte y al final nuestros pacientes puedan acceder a este tipo de tratamiento. Existe un estudio en desarrollo que es un estudio multistar, un estudio del Grupo Europeo de Sarcomas, un estudio en el cual se va a buscar alteraciones genéticas en pacientes con sarcoma metastásico con forma avanzada en primer tratamiento, en el cual se van a estudiar los brazos en pacientes con alteraciones genéticas establecidas, otros que no son para el NGS, el tratamiento estándar, y se va a poder buscar los terapéuticos que son estos acá, Eritinic, L-Carros, MED1, Campatinic en MED, Tapatinic en alteraciones de BR2, de GFR, Linotinic, bueno, son todos los terapéuticos. Y si se encuentra solo terapéutico en los sarcomas estudiados, se pueden generar el sexo, este estudio está en desarrollo, se prevé que debe terminar la recopilación de datos en el año 2025, yo supongo que en el 2027, 2028 ya tenemos información si esta es una estrategia adecuada para manejar sarcoma, ¿no? Dentro del manejo de los pacientes en las plataformas de los tratamientos agnósticos, ¿no? Pero también cuando evaluamos esto, también es importante evaluar qué significa tener un tratamiento de este tipo, ¿no? Existen las pruebas de evaluación de ESMO, que son las magnitudes de beneficio clínico, calidad de vida, sobrevida, hazard ratio con respecto al tiempo de sobrevida de la enfermedad, pronóstico de enfermedad, toxicidad, y establecen posibilidad de respuesta. En el caso de sarcoma existen dos tratamientos aprobados con intención curativa y 9 tratamientos aprobados con intención no curativa dentro de escala de beneficio clínico, ¿no? Que son estos, por ejemplo, el imatinib en GIST, el repletinib también en GIST, trabetinib en algún tipo de sarcoma tipo liposarcoma y leiomyosarcoma, tenemos OSTAC en los pacientes con sarcoma epiteloide, pazopanib en los pacientes con sarcoma no GIST después de una primera recaída, regorafenib también pacientes en tercera línea, pacientes GIST, en el cual se ve el beneficio clínico en unas condiciones, ¿no? Existe una escala, que es la escala SCAC, que es la escala que evalúa el beneficio clínico con respecto a blancos terapéuticos, ¿no? Es una escala en la cual se establecen diferentes parámetros de evaluación y que busca, en una enfermedad rara, con una posibilidad de control, de poder limitar pacientes en menor cantidad que una enfermedad con una índice más alta, por ejemplo, cáncer renal, cáncer de colon, cáncer de pulmón, buscar una forma de poder evaluar si lo que voy a utilizar tiene beneficio clínico o no tiene beneficio clínico. La escala SCAC establece beneficio clínico 1, en el cual existe información médica con respecto a un blanco terapéutico y el acceso a estos tratamientos dentro del estándar. Nivel de evidencia hasta el 5, en el cual el beneficio clínico es menos intenso, ¿no? Es una escala que permite abordar los tratamientos agnósticos para la prevención de esto, ¿no? Sobre todo enfermedades raras en las cuales evaluarlo bajo una evaluación GRADE en las operaciones médicas que tenemos es imposible de hacer. Existe también algo que se evalúa en este caso en cáncer de pulmón con respecto a lo que significa tener un paciente o tener un paciente en el cual tú tengas la posibilidad de un tratamiento dirigido y todo lo que se pierde con respecto a eso, ¿no? Al final, más o menos de 1000 pacientes, la mitad recién pueden acceder después de haber hecho las pruebas moleculares, esperar los estudios moleculares, poder tener un tratamiento dirigido con respecto al manejo de su enfermedad. Y esto es bastante lamentable. ¿Por qué? Porque la oportunidad de tratar a un paciente en el cual tenga un driver, incluso en una enfermedad en la cual se tiene más información sobre el pulmón, es difícil, y esto es mucho más complicado, por ejemplo, en nuestros países con sarcoma.
Esto también es importante con respecto no solamente a los blancos terapéuticos, sino el acceso que tenemos con nuestros pacientes y la dificultad que tiene, por ejemplo, los sistemas de salud para probar esos tratamientos. Como vimos, el manejo gnóstico es un manejo en el cual lo que va a buscar un marcador y donde la ubicación topográfica del tumor deja de ser importante. Existe una serie de medicamentos aprobados dentro de este contexto, como olartumab, para sarcomas incurables, pazopanib, regorafenib, uso de inmunoterapia, uso del letrozol, por ejemplo, en el sarcoma, ER2 positivo, y otros nuevos terapéuticos. Vamos a hablar un poquito de trabectidina. Trabectidina es un medicamento que proviene de un invertebrado marino del Caribe, que es la Placiata, la Citata tubinata, y tiene dos aprobaciones, ¿no? Para el leiomyosarcoma y hiposarcoma no resecable o metastásico después del tratamiento. La trabectidina actúa sobre la actividad celular guanina y interfiere en la acción del ADN, que hace que no produzca muerte celular. Existe la dosis estándar, que es 1.5 cada 2-3 semanas. El paciente recibe un consumo, tiene 24 horas, que es la dificultad para pasarlo. Existe la posibilidad de hacer neutropenia con los pacientes. Y lo que importa de este medicamento es de que es un medicamento en el cual se puede determinar un grupo poblacional en el cual se identifica, que son los leiomyosarcomas y los liposarcomas. Y esto es importante porque esto nos va a permitir diferenciar en quién sí puedo utilizar este medicamento y en quién no puedo utilizar este medicamento. Con respecto a la supervivencia en los pacientes, es un estudio francés en el cual se evaluó los pacientes en la vida real, en los cuales sí se puede evidenciar que existe un beneficio clínico y existe una subpoblación en la cual el beneficio es mucho mayor, que es en los liposarcomas mixoides. Eso todavía está en estudio para poder determinar si existe un blanco terapéutico especial que nos pueda determinar en qué otro grupo especial puede escoger dar ese tipo de medicamentos. Entonces el estudio con trabectidina, la respuesta, y el grupo mayor respuesta son en los pacientes que tienen como diagnóstico liposarcoma mixoide. En el caso de la trabectidina, como se dice, está aprobada en la guía CELNE, que es la guía que manejamos, en liposarcoma, leiomyosarcoma y en sarcomas con transformaciones relacionadas en segundas líneas, ¿no? Y otra cosa importante de la trabectidina es que hay estudios clínicos de desarrollo y algunas publicaciones pequeñas en las cuales se asocia al uso de baja dosis de radioterapia, sobre todo en liposarcoma mixoide, en el cual se ha visto de que existe una mejor respuesta. Existe dentro de esto un gen, que es una oncoproteína, que es la oncoproteína FUS-CHOP, que constituye una unidad terapéutica con trabectidina. O sea, la ubicación de esta proteína y esa alocación cromosómica determina que existe un blanco terapéutico que va a ser estudiado para ver las subpoblaciones en las cuales este medicamento puede funcionar más. Como vimos también en el liposarcoma, radioterapia de bajas dosis, con respuesta bastante considerable, ¿no? 46 pacientes, 22% respuesta parcial, respuesta parcial completa, y 51 pacientes en el cual se encontró una menor viabilidad tumoral. Vemos la evolución de respuestas completas con respecto a los tratamientos. Y en este estudio clínico, que es una población pequeña, los que recibieron trabectidina asociada a radioterapia, en el estudio, la publicación que es del año 2023, hasta el momento ninguno había progresado, ¿no? Hay que esperar todavía los resultados finales de esta evaluación. Bueno, y para concluir, un caso clínico, un caso de la vida real. Es un paciente, una mujer de 76 años, sin antecedentes, con una biopsia pleural informe de un sarcoma sinovial. Funcionalmente adecuada, sin evidencia de enfermedad, recibió bien con metastásica o pleural, recibió como primera línea adremicina a los de 40 miligramos por cuadrado, en espera de respuesta. La paciente se le realizó un estudio de perfilamiento genético, en el cual tuvimos dos marcadores positivos, ¿no? El topo 1 y el MGMT, la presencia de la metilguanina metilfosfatasa positiva, ¿no? Y en base a esto se decidió el tratamiento terapéutico de la paciente. Vamos a ver eso. La paciente recibió irinotecan mozolamida basado en la información de respuesta de estos dos blancos, ¿no? La expresión del topo 1 y la expresión de MGT.
MGT, como sabemos, es una expresión que se determina de anticuerpo que es M3. Existe, para que sea positivo, tiene que tener 30% de núcleos tumorales positivos. Existen enfermedades en las cuales tiene mayor incidencia, como cáncer colorectal, pancreático, esto en gliomas. Y lo que actúa es la mitigación del laboratorio MGT. Lo que causa es una reducción en la expresión de la proteína MGT y produce una respuesta por la ganosamida. Y por tanto, esta expresión, la metilación del promotor de GMT, se puede considerar un contraterapéutico para la indicación de tanto temozolamida como estos pacientes. Basado en esto, en esta información, que la metilación y la mejor la respuesta a temozolamida de los MGRT positivos, se decidió dar tratamiento con este medicamento a esta paciente. Y la otra alteración genética demostrada en este caso fue la topo 1, que es la expresión topopromesa 1, que es el determinante de un grupo monoclonal, que es una enzima que actúa sobre la hibridación o la síntesis de ADN. Tienen enfermedades en las cuales tienen alta expresión, como el cáncer celular pequeña, el pulmón, cáncer esofágico, cáncer gástrico. Y lo que se determina esto es de que la presencia de topo 1 inhibe directamente la actividad del topo 1. O sea, la acción directa de topotecan del CAM actúa sobre el TOP1 y por tanto, al unirse, atrapa el complejo de edición ADN, evitando la acción de ADN a través del topo 1 y conduce un daño celular a través del daño del importante apoptosis celular. Entonces, primero la acción de la topo 1, basada en esta información, la paciente recibió quimioterapia, recibió 12 cursos de tratamiento hasta septiembre de 2022 y vemos pues un tumor bastante grande de 10 por 3 por 5, un sarcoma sinovial, con enfermedad estable hasta la fecha. Muchas gracias a todos por el tiempo y por la oportunidad de poder presentar el caso y poder presentar un enfoque diferente con respecto al manejo de los pacientes con tumores, en este caso sarcoma. Muchas gracias, doctor Castro, por su exposición. Ha sido muy ilustrativa. Tenemos actualmente ya a todos los panelistas conectados para empezar la ronda de preguntas. No sé si es que hay alguna pregunta directa del panel para que puedan habilitar a través de sus micrófonos. Hay una pregunta en el chat. Sí, hay una pregunta en el chat del doctor Jorge Torres Maldonado, felicitando la exposición del doctor Yasseri. Está indicando si es válido solicitar de rutina tras una biopsia la determinación del SSX1, SSX2 en sarcoma sinovial y cuánto tiempo demoraría el resultado. Sí, o sea, de hacerse el estudio, sí es posible, no de nuestra parte. El resultado puede tomar 2 a 4 semanas. Esto va a depender mucho de la cantidad de material genético del cual tengamos disponible. Muchas veces, si podemos obtener una buena cantidad de nanogramos de ADN y el resultado es positivo o negativo y los controles también internos o externos dan como válido el estudio, en 10 días podríamos tener un reporte de esa alteración genética. Ok, más o menos 10 días de promedio, ¿no? Sí, sí, sí. La doctora Webb quisiera hacer una pregunta. No sé cómo le podría compartir el audio. No está configurado para compartir el audio con el auditorio. Lilian se encarga de eso. Tiene que hacerlo a través del chat. Ok. No sé si podría de repente escribirla. Respecto a la que había mencionado la doctora Huanca en el caso que había preguntado, que era sobre un tumor que había tenido una expresión de ALK positivo, que era un sarcoma epitelioide, ¿no? No sé si, doctor Castro, de repente usted tenía algún alcance sobre las terapias que estamos utilizando actualmente, si es que es válido utilizar algún inhibidor de ALK como crizotinib de repente, como una terapia individualizada. A ver, si tienes una expresión de LK que se da en el tumor miofibroblástico sobre todo, pero también se puede mantener en otro tipo de sarcomas, sí, pues es válido utilizar el crizotinib como un blanco terapéutico específico. Y lo más probable es que se encuentre respuesta con respecto al tumor. El asunto es, no es tanto la utilización del medicamento, sino como les
les di en la presentación, lo que significan las aprobaciones médicas. O sea, aprobar un tratamiento de este tipo es bastante complejo y complicado. Que tanto en la parte pública y en la parte privada, que entiendan que existe una población de una enfermedad rara en la cual existe una alteración genética y esa alteración genética tenga un tratamiento dirigido para una enfermedad que técnicamente no está aprobada, es difícil. Existen solamente aprobaciones en el contexto agnóstico, que son, por ejemplo, el TMD1, el PNL1 expresado, el NTRK, el REP, y no hay más cosas. Ok, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat. El doctor Cristian Cueva pregunta, ¿en la enfermedad metastásica hay algún criterio para utilizar monodroga o utilizar dupletas, como en el caso de IFO-Adria, o cuando hacer uso, o si es que son útiles, el uso de pruebas moleculares en todos los casos de pacientes con enfermedad metastásica? A ver, dentro de la primera línea de manejo de enfermedad metastásica, la primera línea demostrada que funciona y es solamente monodroga que se usa en la medicina, porque lo que tú vas a buscar es mayor tiempo de sobrevida del paciente, más que respuesta. La asociación de IFO-adriamicina lo que busca es respuesta, por eso es que se usa en el escenario neoadyuvante o en adyuvancia. O sea, en no adyuvancia, si tienes un sarcoma en el cual después del transcurso no tengas que ver la cirugía, sí es válido utilizar una dupleta. Pero si tú tienes una enfermedad metastásica en el cual no va a ser quirúrgico, lo lógico es utilizar una monodroga. La monodroga aprobada generalmente para los sarcomas, salvo que tenga un sarcoma IWE, un sarcoma, es adriamicina. Ahora, ¿es válido utilizar un perfil genético o un estudio molecular para los pacientes con sarcoma? Sí, sí es válido. Es una práctica común en casi todas partes del mundo. El asunto más importante es si es que esa información te va a permitir darle un tratamiento al paciente. Y eso escapa incluso a la parte médica. Que tú tengas una alteración genética y que el paciente tenga una alteración demostrada y que sepas por estudios fase 1, fase 2 o aplicaciones pequeñas que el medicamento puede funcionar, el problema es que su seguro o quien cubre el medicamento no se lo pueda dar. Y ese es el desarrollo de la segunda parte, o sea, de las guías SCAC, que es una guía en la cual se busca el beneficio clínico no basado en la forma normal de evaluar una molécula, sino en evidencia diferente, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Juan Carlos, Sí, doctora. yo quiero hacerle una pregunta al doctor Yasser. Sí. Definitivamente es probable que un estudio molecular sea de un falso positivo. ¿Y cuáles serían las explicaciones para que un estudio molecular dé un falso positivo? Sí, gracias, doctora Lourdes. La pregunta de verdad me parece súper interesante porque dependería del tipo de estudio molecular que vamos a plantear. Por ejemplo, si nosotros utilizásemos un estudio de PCR, esa posibilidad es cercana a cero de que dé un falso positivo, porque los primers son altamente específicos. El primer es una secuencia complementaria de por lo menos 18 o 20 pares de bases. Esto significa que para que dé un falso positivo, 18 a 20 pares de bases deberían ser exactamente iguales en una región que no corresponde a lo que estamos estudiando. Y no solamente para esa región, sino hay un primer que se dice que es el reverso complementario, que es como la clave al revés, que también debiera de coincidir. Y en ese contexto, la posibilidad que dos primers se peguen a una región que no estamos buscando para que dé una reacción positiva a PCR, es muy, muy difícil que eso ocurra en la búsqueda de genes de fusión específicos para los tumores que estamos hablando. Estas reacciones falsas positivas se pueden dar en PCR cuando estudiamos virus, por ejemplo, ¿no? Porque los virus tienen regiones muy comunes y entre un virus y otro se podría confundir y dar un falso positivo. Pero habitualmente en estos estudios que nosotros diseñamos y somos muy específicos en la elección del priming, esto pocas veces podría darse. Ahora, en los estudios de secuenciamiento de NGS, la búsqueda de mutaciones específicas podría ser que no haya alcanzado la profundidad necesaria en esa posición. Es decir, para esa posición que nosotros estamos analizando, normalmente el secuenciador debería haber hecho 200 hasta 500 lecturas.
y en vez de hacer 200 a 500 lecturas, simplemente hizo 30 lecturas, es decir, solamente revisó 30 veces esa posición y no las 200 o 500 veces que tendría que haber hecho. Y por lo tanto, podría decirse que ahí se podría generar un falso positivo, es decir, no habiendo una mutación específica, el sistema lo da como que sí ha existido. Este es otro escenario en el cual se podría dar. Ahora, esta posibilidad que eso ocurra en un estudio de NGS generalmente se relaciona con regiones altamente repetitivas o en genes que tienen lo que llamamos pseudogenes, es decir, hay un gen que se ha duplicado a sí mismo de una manera no completa y tiene el término de pseudogen. Podría ocurrir eso, pero cuando eso ocurre, habitualmente el laboratorio tiene la obligación de explicar en detalle, es decir, para esta región solamente se estudiaron 30 veces esta zona, corresponde a una región pseudogénica que no podemos llegar a una conclusión definitiva y por lo tanto ya lo deja a criterio de quien interpreta el estudio. Esto ocurre con mucha frecuencia. Por eso los estudios genéticos a veces traen como 10, 20 o 30 hojas explicando la metodología en la cual se ha basado para emitir un resultado específico. Esos serían los escenarios en los cuales podría dar un falso positivo, pero sí debería haber una explicación en detalle de qué gen es y cuál ha sido la metodología que se ha empleado. Inclusive yo diría, quizás para un poco contribuir en esta parte, podemos tener ocasiones en que la expresión de inmunistoquímica puede pesar sobre el resultado de NGS, ¿no? En H3K27M3 yo tenía un caso hace poco de un tumor que el NGS no da ninguna aproximación, pero el hecho de que no tenga, o da una aproximación cercana a la probable mutación, pero el hecho de que no exprese la inmuno, pues pesa para no dar un auxilio terapéutico, ¿no? Y son herramientas muy potentes las que tenemos de NGS, pero la verdad también es que, y quizás esto, hay preguntas también en el panel, tiene que ver un poco con la correcta elección del método diagnóstico para encontrar aquella alteración genética en general, que puede ser una fusión, que puede ser una sobreexpresión, que se ha convertido en una blanco de terapia agnóstica, ¿no? Para utilizar el término de nuestra reunión y que nos ha convocado. Entonces, en ese sentido, y un poco haciendo el preámbulo para la pregunta que gentilmente ha formulado la doctora Webb en el panel, en el chat, ¿no? Es si estamos en el país preparados para realmente, ¿no? Poder tener un adecuado diagnóstico para terapias agnósticas, tanto a nivel, yo lo sacaría un poco más del nivel solo institucional, porque a nivel nacional lo que tenemos es muchas veces el terapeuta tratando de encontrar un blanco terapéutico con un pobre conocimiento de lo que son las herramientas diagnósticas y solicitando pruebas que inclusive ni siquiera son congruentes con lo que vamos a encontrar o con lo que supuestamente pues tendría algún valor terapéutico en el tumor que vamos a ver, ¿no? Entonces, esa inquietud creo que es válida y un poco complementa la pregunta de la doctora Webb, que a precisión y en el panel es cuál es la realidad de la institución y en el país, si la realidad podemos hacer diagnósticos moleculares de terapia, target, ¿no? Ahora, ella se enfoca en el secuenciador, yo diría más allá del secuenciador, porque realmente el secuenciador es una herramienta limitada para ciertas terapias target. Y esto ha despertado la inquietud también de el resto de la audiencia diciéndonos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A todos los mandamos al INEM? ¿Y cuánto se van a demorar? Entonces creo que vale una aclaración de nuestras capacidades. Dejo la pregunta en el panel. Ya, a ver, yo creo que el desarrollo va a ser el desarrollo que vimos en el desarrollo de otros tipos de tratamientos. O sea, lo que pasa en cáncer de pulmón, lo que pasa en cáncer gástrico. O sea, el acceso a tratamientos dirigidos va a ser basado en la posibilidad que tengamos mayor cantidad de estudios clínicos abiertos en la institución.
Entonces, eso va a ser la diferencia, sobre todo en enfermedades de este tipo. Entonces, el trabajo del grupo es un trabajo dirigido a que enfermedades raras como estas tengamos la mayor disponibilidad de estudios clínicos en los cuales podamos ofrecer tratamiento a nuestros pacientes. Y existen estudios clínicos dirigidos para pacientes raros, para tumores raros, ¿no? El problema es un poco traerlos al Perú, que es difícil. Difícil no solamente como contacto, sino porque, por ejemplo, tenía un estudio clínico en un sarcoma de tumor agente de tenosynovial, donde la población objetivo eran 2 pacientes nomás pedían por país, donde fue imposible traerlo por regulaciones institucionales. Y eso era un tratamiento dirigido contra una alteración genética ya establecida para el tipo de sarcomas, el cual se iba a un tratamiento contra eso. Entonces, un poco eso es lo que nos va a permitir acceder a nuestros pacientes a mayor acceso a medicamentos. Y es lo mismo que pasa casi en todas las enfermedades oncológicas, ¿no? Nuestros pacientes, para que tengan acceso de última generación, necesitan estudios clínicos que les permitan acceder a tratamientos de última generación. Y es un poco la experiencia que luego Juan Carlos va a hablar de lo que se ve en España, donde la gran mayoría de pacientes van a estudios clínicos. ¿Por qué? Porque eso permite acceder a últimas generaciones de tratamiento y permite avanzar más en nuestro desarrollo con respecto a las oportunidades de tratamiento, sobre todo en enfermedad metastásica, en el cual el escenario de un paciente de un sarcoma con una enfermedad metastásica es bastante sombrío, pues, ¿no? Porque lo que le podemos acceder con respecto a tratamientos estándar con respuestas es bastante pobre, ¿no? Sí, como había mencionado el doctor Castro, por ejemplo, en España, en Vall d'Hebron manejan otro tipo de sistema, tanto en el manejo de investigación como en el estudio de secuenciamiento o de ayuda al paciente al diagnóstico. Ellos, la parte de investigación está tercerizada por es una entidad privada que colabora con el Estado sin ánimo de lucro. Y este instituto de investigación lo que hace es brindar el soporte al hospital de lo que no puede hacer. En este caso, todo lo que tiene que verse con secuenciamiento genético para distintos pacientes, distintos estudios y distintos diagnósticos. Ellos manejan protocolos de ensayos clínicos de otras instituciones de la farma, de otros países, de universidades, por ejemplo, y lo que hacen ellos es brindar la materia prima, que en este caso es el estudio de secuenciamiento al paciente o también el servicio de banco de tumores para el desarrollo de los proyectos de investigación que ingresen, ¿no? Que sean aprobados en el instituto. Entonces, el beneficio a las finales es mutuo, ¿no? Lo que obtiene el instituto es el funding de las investigaciones, y lo que gana el hospital es que los pacientes tengan acceso a las pruebas moleculares de forma rápida, gratuita, porque obviamente no van a pagar, y al mismo tiempo pueden acceder a estudios innovadores o terapias de alto costo o moléculas nuevas, a través de las cuales ya no, el Estado español ya no tiene que pagar, ¿no? Porque es un ahorro para ellos. Y por otro lado, también les permite, pues, desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Como métodos diagnósticos o nuevas pruebas que ellos ya posteriormente lo manejan a través de patentes, ¿no? Es algo bastante interesante que de repente en algún futuro se puede hacer, solo que lamentablemente el tipo de legislación que tenemos nosotros no permite que se manejen los estudios clínicos de ese tipo, ¿no? Sino que todo se haga a través del instituto, y no se permite, pues, la práctica privada, ¿no? Pero es algo que lo que se ha visto es que funciona y que sirve de apoyo al diagnóstico en los pacientes, sobre todo en estos pacientes que tienen difícil o que tienen algún tipo de difícil acceso para pruebas genéticas y acceso a drogas nuevas que son de alto costo. Sí, doctor. O sea, yo pienso también de que, como bien decían todos, lo primero es establecer el marco normativo. Este es un problema muy, muy complejo de manejar, como decía el doctor Casavilca, el doctor Víctor y el doctor Juan. O sea, es muy, muy complejo. Lo otro es la infraestructura y recursos, porque no se le asigna el presupuesto que se debería, porque si bien normativamente ya está con nosotros el plan del cáncer, el RON, pero la asignación de los recursos, esto todavía no se ha dado.
Por otro lado, la colaboración en redes. Nosotros tenemos centros, el IREN Norte, el IREN Centro, el IREN Sur, pero estos no están integrados al nivel que se espera para un país como es el nuestro. La capacitación y formación de recursos, esto está limitado. O sea, si nosotros vemos la cantidad de oncólogos que hay, la cantidad de patólogos, la cantidad de genetistas, no nos vamos a poder dar abasto con los 150,000 pacientes que tienen cáncer en este momento en nuestro país. Otro aporte muy importante es el acceso equitativo. O sea, nuestro país está dividido en 3 regiones claramente definidas, pero sabemos que esas 3 regiones, no todas las realidades son exactamente iguales, ni siquiera parecidas. Ni siquiera en Lima podríamos decir que San Isidro se comporta igual que San Juan de Lurigancho o que su vecino que es Surquillo. O sea, hay diferencias ahí abismales y el acceso no es equitativo a los estudios genéticos. Y finalmente está lo que conversamos hace un momento, la educación y concientización sobre el uso de los estudios genéticos, es decir, en qué caso se podría pedir y en qué caso es innecesario. O sea, si ya el patólogo determina que es un tipo de sarcoma con inmunohistoquímica, entonces el asunto es ya no hay que darle más vueltas. Si se necesitase un estudio genético, se debería racionalizar e implementar. Esto permitiría ahorrar los recursos y utilizarlo de la mejor manera posible. Pero si estos 4 o 6 puntos no los vamos a abarcar, no es posible que lleguemos a ningún lugar. Nosotros en el laboratorio de molecular en este momento estamos colapsados. Teníamos previsto cerca de 2,000 a 3,000 pruebas para este año. Con la desaparición de la pandemia, que es algo muy bueno, hoy día vemos que nuestra proyección va a llegar a 10,000 estudios moleculares para este año. El 30% de nuestros trabajadores son terceros. O sea, ¿con qué estabilidad podríamos proyectarnos? O sea, no es eso posible. La parte privada, como bien comentaba, le ofrece un mejor sueldo y para mañana no están. Es una situación que a diario nos afecta y es la realidad que tenemos que enfrentar en nuestro país. Gracias. Hemos terminado en política. Bueno, era un poco usted lo planteó, doctor Casavilca. No, lo planteo la editorial de las preguntas, ¿no? Pero la verdad es que son puntos que tenemos que tocar, desgraciadamente. Y yo coincido en varios de ellos, te consta ya ser que yo coincido mucho en lo que has vertido. Difiero en algunos puntos porque creo que va más allá de recursos solamente, ¿no? Hay cosas que son inexplicables. Hay muchos de estos diagnósticos que estamos dando que podrían estar mañana implementados con paneles de inmunohistoquímica básicos que ahora tienen el potencial de hacer diagnósticos moleculares, ¿no? Con la inmunohistoquímica de tercera generación, que de alguna manera desahogaría bastante, ¿no? La sobrecarga que tiene genética y realmente dependen de un permiso que no lo podemos sacar nosotros directamente, sino que lo tiene que hacer el importador. Entonces estamos amarrados por un lado con el importador del producto, ¿no? Que es el que tiene que hacer el trámite, y por otro lado, porque acá se tocó diagnóstico, no hay terapia agnóstica sin diagnóstico, ¿no? Entonces, es así de sencillo el asunto, ¿no? Entonces, y el punto es que por otro lado, también necesitamos un adecuado estructura de recursos humanos capacitado, con un adecuado sistema de referencias y la optimización de las diferentes técnicas, porque no es que haya salido el NGS para reemplazar todas las técnicas moleculares. El NGS es una herramienta más y dependiendo de los paneles podemos hablar de expresión genética, que en mucho es lo que se está viendo ahora en terapias blanco, más que de secuenciamientos en sí, ¿no? Entonces estamos hablando más que de proteómica, más de transcriptómica en este momento, que propiamente dicho de un secuenciamiento genómico, ¿no? Entonces, la verdad es esa, y tenemos un gran vacío ahí. Desgraciadamente, la contraparte privada en el Perú no lo va a solucionar, porque tampoco es que haya un gran movimiento científico por la parte privada que esté buscando desarrollar laboratorios centralizados donde se pueda hacer en el país un desarrollo tecnológico. Dígase la verdad, y yo la puedo decir porque no tengo un compromiso particular con ninguna parte privada, pero la realidad también es esa, ¿no? Entonces, y cuando comparamos la realidad de Europa, donde tú mismo lo has dicho, Juan Carlos, ¿no? Tenemos instituciones sin fines de lucro apoyando, esos sin fines de lucro son bien relativos, ¿no? Uno, en Europa pueden existir, es menos en este lado del mundo que existan las instituciones sin fines de lucro de esa magnitud. Pero la verdad es que todo este sistema
en Europa o en Estados Unidos lo soporta Pharma, ¿no? Porque todos esos productos que dice el Estado español que es gratuito, es porque Pharma está produciendo patentes y está vendiéndolos en otro lado. Entonces, y la verdad es que tampoco somos un punto atractivo para que eso pase acá, ¿no? No somos grandes compradores. Entonces, bueno, hay tarea por hacer y voy a dejarte continuar con la reunión. Disculpa, Juan Carlos. No, muchas gracias por su apreciación y por todas las preguntas también respondidas. En realidad es un tema bastante complejo, ya que esta enfermedad es es una enfermedad que requiere mucho tipo de tecnología y obviamente es aún muy difícil en nuestro medio poder adquirir todos estos instrumentos o hacer la adquisición también de las tecnologías por las regularizaciones que hemos visto, ¿no? Y esto nos entorpece, a veces no permite que podamos avanzar, pero esperemos que en el camino se pueda trabajar, ¿no? Algo que se planteaba o lo que hemos venido trabajando es que en un inicio pues seamos un proveedor de muestras, ¿no? Hasta que más adelante podamos implementar ya por nuestra cuenta un sistema de diagnóstico de este tipo, pero bueno, poco a poco se irá trabajando. Más bien, no sé si creo que no hay más preguntas en el Bueno, panel. para responder la pregunta del chat final, le pediría a Lourdes, por favor, si puede absolver. ¿Los tumores de células gigantes se malignizan? Esa es la pregunta que está pendiente de responder. Ujú. Bueno, puede haber dos situaciones en las que se malignicen, o sea, de una parte que sean tumores, células gigantes, o sea, el tumor, en inicio, el tumor de células gigantes no es un tumor maligno, ¿no? Sino de potencial incierto o bajo, y que puede dar un comportamiento agresivo, ¿no? Local. Ahora, ¿qué se llama? Puede malignizarse cuando, por ejemplo, así de manera secundaria, cuando tenemos un tumor tratado, por ejemplo, con radioterapia, ¿no? Pueden que pasen unos años, realmente la media es 10 años y se maligniza, ¿no? U otras que también sean de novo, ¿no? Pero sí hay la posibilidad de que sea una malignización franca, ¿no? Entonces, con esta ha sido resuelta la última pregunta del chat para nuestra reunión. Realmente felicito al doctor Aro por la excelente moderación y a todos los panelistas que son gente de mucha experiencia, gente de primera, tanto desde el punto de vista diagnóstico como de manejo y tratamiento de pacientes con sarcoma, involucrada en el tema que es muy importante resaltar, ¿no? Agradezco a todos los que nos han acompañado en esta reunión, a nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología, de su presidenta, la doctora Vidaurre, y toda la junta directiva. Agradecemos su asistencia y el seguirnos estos miércoles de reuniones académicas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a Gracias a todos. todos. Ok, gracias. Chao, Gracias a Buenas todos. noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.